Domingo 4 de octubre de 2020. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo en el capítulo 21, en los versículos 33 al 46. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen esta parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo, pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras: la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas palabras, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud, que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús, los textos que la liturgia de la Iglesia hoy nos proclaman guardan en la primera lectura de Isaías y el Evangelio de Mateo un paralelo, presentando en ambos casos la parábola de la viña, de los viñadores y de los frutos, y presenta concretamente, de un modo muy especial, a la decisión del dueño de la viña. En el primer caso, el dueño de la viña entrega todo lo que tenía a su alcance para preparar su viña y espera los frutos. En el Evangelio de Mateo, el dueño de la viña, después de haber preparado su viña para que diera frutos, arrienda su viña a unos viñadores, se va al extranjero y luego vuelve a recoger los frutos. La mirada hoy se pone precisamente en los frutos de la viña del Señor. En el primer caso encontramos la esterilidad, por llamar así, de una viña que no produce frutos buenos, sino frutos
agrios, agrazones, diríamos de otra manera. Aquel dueño espera realmente unos frutos buenos y los frutos que produce aquella viña no lo son. Habla directamente del pueblo de Israel, que no ha producido los frutos que Dios esperaba. En San Mateo encontramos una viña que produce frutos buenos, pero que el dueño de la viña no puede recibir esos frutos porque se los roban. Los viñadores en el momento de la cosecha no entregan los frutos que corresponden al dueño, más aún maltratan a sus enviados, matan al hijo del dueño de la viña y se quedan con la viña del Señor. Jesús concretamente en esta parábola les habla a un determinado auditorio, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Es decir, aquellos que habían recibido la misión de hacer que la viña del Señor produjera frutos buenos y que esos frutos les fueran entregados al Señor. Pero resulta ser que esto no fue así. Ante los frutos podemos nosotros encontrar dos realidades: la esterilidad por una parte y el robo de los frutos por otra parte. Y en este sentido, en ambas parábolas encontramos como la figura que también nosotros podemos reproducir en la viña del Señor, de la que formamos parte, de la que somos y de lo que Dios espera de nosotros. Cuando nosotros repetimos concretamente la esterilidad de los frutos de la viña del Señor, cuando en nuestro corazón no se da la conversión al oír la palabra de Dios y al mismo tiempo donde esa palabra no llega enteramente a producir un cambio en nuestra vida y no llega a dar los frutos que Pablo dirá del Espíritu Santo, es decir, a que la salvación de Dios se haga patente en nuestra vida, se haga testimonio en nuestra existencia. Y también tenemos el gran riesgo de la segunda consecuencia que presenta esta parábola de Mateo: apropiarnos de tal manera de los frutos que nosotros hemos recibido que produzcamos también como aquel robo, podríamos decir así, de lo que realmente no es nuestro. Recibir los frutos y quedarnos con ellos, aprovecharnos de los bienes que Dios nos ha dado y olvidar concretamente que todo ello es obra de Dios. Y en este sentido, hoy por hoy también, muchas veces nosotros nos hemos apropiado tanto de los bienes que Dios nos ha dado,
que no llegamos a reconocer que sean de Dios. Es decir, nos apropiamos de tal manera de los frutos que de pronto dejamos de lado al dueño de la viña, que es precisamente el Señor. Por tanto, esterilidad y robo como que de pronto se repiten también en nosotros muchas veces como iglesia. Así por allí nosotros nos reconocemos concretamente lo que hemos recibido en nuestra vida de fe, desde lo que significa la fe de nuestros padres en el bautismo y de una comunidad que ha venido sosteniéndonos en el caminar de nuestra historia. Y llegamos a pensar que todo ello no es sino una obra nuestra. Y ello, lógicamente, produce también esterilidad. ¿Por qué? Porque no seguimos transmitiendo y comunicando el don de la fe. Y por otro lado, corremos el alto riesgo de apropiarnos tanto de los frutos que olvidamos verdaderamente que son de Dios. Así, si miramos un poquito nuestra cultura en América Latina, particularmente en Argentina, de todo aquello que ha significado el sembrar de una civilización, me atrevo a decir, que hoy por hoy pensamos que prácticamente no corresponde a una obra de iglesia, sino que corresponde simplemente a una apropiación tal que ya no se reconoce enteramente esa primera siembra. Entonces, qué bueno que hoy le pidamos al Señor que podamos nosotros también desandar nuestro camino de esterilidad para convertir el corazón y dar buenos frutos, los frutos del Espíritu que San Pablo largamente cita, y que nos libre de la tentación de apropiarnos tanto de los frutos que el Señor nos ha regalado, que verdaderamente no solo seamos agradecidos, sino que reconozcamos que la obra sigue siendo del Señor.